Ok, buenas mis hermanas. Hoy vamos a empezar con el estudio de la palabra del Señor y vamos a continuar donde nos habíamos quedado en Nehemías capítulo 4, versículo 14. Seguimos. Yo creo que es importante que, como siempre hemos dicho, nosotros no vamos corriendo por terminar el libro ni el capítulo. Vamos aprendiendo porque este capítulo es sumamente importante porque nos enseña cómo, cómo tratar, ¿verdad? Cómo defendernos, cuál debe ser nuestra actitud frente a la acechanza del enemigo en el momento de la restauración. Veníamos hablando de cómo ya el enemigo venía mostrándose de varias formas, varias facetas. Empezó con el temor y empezó con el escarnio, ¿verdad? Provocando escarnio, trayendo escarnio a los que edificaban. Y, y bueno, fuimos como Nehemías llevó ante el Señor esta situación. No él se enfrentó directamente a sus enemigos, no fue a enfrentarlos y a hacerles guerra. Nehemías, como líder de Dios, él sabía qué tenía que hacer. Era un hombre guiado por el Señor, que hombre que se dejaba guiar y sabía cuál era, porque como era enviado por Dios para una obra como es la obra de la restauración, él era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y entonces Nehemías actuaba en esa guianza del Espíritu Santo, vimos cómo lo hizo con la oración y con poner guardia, ¿verdad? Lo que el Señor llama lo que es velar y orar. Entonces ya vimos esa parte. Ahora vamos a seguir en el versículo 14 donde dice: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vemos aquí cómo la forma en que Nehemías había repartido a las personas. En el versículo 14, él hizo un estudio de los lugares que tenían más debilidad y allí puso al pueblo por familias, y no las puso solo así, los puso armados con lanzas y con arcos, dice, ¿verdad? Él buscó los lugares más susceptibles, más vulnerables, donde el enemigo podía entrar. Por eso es que él puso guardia y puso al pueblo por familias bien armados. Entonces dice que esto, después miré y me levanté. Eso habla de un despertar, un mover de Nehemías, ¿cómo se puede decir? Un entendimiento. Nehemías cayó al entendimiento del hecho de la guerra que estaba peleando, ¿verdad? Él dijo: después miré y me levanté. Es una actitud de que ahora vamos a hacer esto. O sea, Nehemías se levantó a actuar. Esa palabra, siempre que la palabra habla de levantarse, habla de una acción, no simple un levantar, sino que solamente un levantar y no hacer nada, sino que un levantar porque va a accionar en algo. Y le dijo a los nobles y a los oficiales, dice al resto del pueblo: no temáis. Nehemías, sus ojos fueron abiertos y fue empoderado por Dios con autoridad para hablar al pueblo. Les hizo recordar al Dios grande y poderoso y temible al cual ellos servían, y el cual siempre había peleado por su pueblo. Siempre el Señor ha peleado por su pueblo y nunca los ha dejado solos en sus batallas. Yo creo que la iglesia necesita líderes que se levanten con la unción y la autoridad del Espíritu Santo sin temor al enemigo, para levantar al pueblo y llevarlos a esa restauración que Dios quiere. Y no solo en la iglesia, sino en sí en las familias, porque esta restauración empieza en las familias. Las familias necesitan a alguien que se levante y se ponga en la brecha. En Nehemías los exhorta a pelear por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus mujeres y por toda su casa. Porque ¿quién más puede levantarse a pelear nuestras batallas sino nosotros mismos? Es nuestra la responsabilidad, la restauración de nuestra casa.
Debemos pelear, si es posible, mis hermanas, con uñas y dientes. Con uñas y dientes para defender nuestra casa. Y como dijo la frase que siempre la repetimos porque creo que es un rema en nuestra vida, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Nehemías exhorta al pueblo y nos exhorta a nosotros que nos levantemos a pelear, que estemos dispuestos a pelear, porque la obra de restauración no solamente es edificación, o sea, estar poniendo ladrillo, mezcla, eso es una obra de restauración, pero en medio de esa obra de restauración hay adversidad, hay oposición. Entonces es edificando y luchando. Vamos a ir viendo cómo Nehemías pone al pueblo a estar pendientes para pelear si es posible cuando el enemigo se presentara, ¿verdad? Cuando nos falten las fuerzas, tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y cobrar ánimo en la fuerza del Señor, porque Él ya ha puesto a nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies, así dice la palabra. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando la oposición se hace más fuerte en nuestra vida y viene cansancio, porque cuando hay una lucha constante en medio de esta restauración, viene cansancio porque aún estamos en nuestro cuerpo y como la lucha es espiritual, nuestro cuerpo se cansa. Pero la palabra de Dios dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, ahí está nuestra confianza, ahí está nuestro depósito para llenarnos otra vez cuando nuestras fuerzas bajan, nuestros niveles de batería bajan, las rayitas hay que conectar a la fuente, ¿verdad? Dios, por ejemplo, en Números 23:22 dice, Dios los ha sacado de Egipto. Él tiene fuerzas como de búfalo, ¿verdad? Porque el Señor pone esas fuerzas de búfalo. Segunda de Samuel 22:40 dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mis pies. Debajo de mis pies. Entonces, hermanas, vemos, se me perdieron mis hermanas. No las veo. Vemos cómo, ahí está. Vemos entonces cómo... Sarita, perdón, ¿por qué no nos pones el tema para irlo leyendo, porfa? No se los he puesto. ¿No? Yo no lo tengo. En serio, pero si ya lo estoy compartiendo. Ahí está. Yo sí lo tengo. Sí, ya lo estoy compartiendo, Dorita. Sí, aquí está. Aquí está el tema. ¿No lo ves, Dorita? Pero es que, a ver. Ahorita vi lo que me pasó ahorita es que si estoy en el tema no las veo a ustedes. Y siento que estoy hablando sola. Sarita, te envió un mensaje. El problema es que ahorita no puedo ver mensajes porque mi teléfono está grabando. Entonces, bueno, vamos a ver allí. Vuelvo a perderlas. Algo está pasando que no. Ahí está el tema, ahí está. Solo que deslice su dedito en el celular y ahí lo va a encontrar. Ok. Pero me pasa que... Ok, a ver, Dorita está ingresando. Ah, salió Dorita y volvió a entrar. Sí. Ok. Hoy sí, gracias, Sarita. ¿Hoy sí? Ay, bueno, sigamos así. Ahí están ustedes, ¿verdad? Es que cuando me pongo en mi... Yo salí, pero voy a entrar, Sarita. ¿Sí?
Yo salí, pero ya volví a entrar. Ah, sí, me di cuenta. Sí, está bien, hermana Mary. Ok, bueno, ahí están. Aunque no las vea, yo sé que están allí. Como el Espíritu Santo, están allí. Aquí estamos. Amén. Ok. Entonces, Isaías 40:31 también dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, el Señor, Nehemías les recuerda, ¿verdad? Les recuerda que no temamos, dice el pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead. Porque les recuerda que no debemos de temer, sino que acordarnos que el Señor que está con nosotros, que el Dios que está con nosotros es grande y es temible en toda la tierra, ¿verdad? Y por eso es algo que debería de levantarnos con más autoridad, de saber de que el que está con nosotros, el que nos hace cuerpo, el que va delante de nosotros, ¿cómo se llama? Es grande y es temible. Y eso nos hace entender y nos da autoridad y seguridad y nos esfuerza para pelear por nuestros hermanos, por nuestros hijos, dice, hijas, mujeres, esposos, vamos a agregarle esposos porque somos mujeres, por nuestras casas, ¿verdad? Entonces, qué importante que ese ánimo, cuando líderes como Nehemías se levantan y hacen que el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, se sacuda del temor, se sacuda del escarnio, se sacuda de toda opresión del enemigo. Es importante que reconozcamos al Dios grande que está con nosotros y que por eso tenemos que pelear estas batallas, ¿verdad? Nehemías 14:15 sigue diciendo, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Aquí la palabra clave de este versículo es a que lo habíamos entendido, entendimiento. Yo creo que la palabra entendimiento es clave en la restauración, clave para nuestra vida. Entendimiento es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Y un sinónimo de eso es tener inteligencia. Entendimiento es sinónimo de tener inteligencia. Salmo 111:10 dice que el buen entendimiento viene de practicar practicar los mandamientos del Señor. Si quieren podemos irnos a la Biblia, al Salmo 111:10, porque yo ahí lo parafraseé. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, el practicar los mandamientos, y eso habla de hacerlos vida en nosotros, nos da un buen entendimiento, esa capacidad de entender qué es lo que el enemigo está haciendo, por qué lo está haciendo, ¿verdad? Ese entendimiento necesitamos para poder hacer la pelea que nosotros tenemos que hacer sin detener la obra de Dios. No dejar que el enemigo detenga esa obra. El Salmo 119:34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Se debe pedir. Yo creo que este entendimiento es necesario que lo pidamos al Señor. Entonces Lucas 24:45 dice la palabra de Dios que Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las escrituras. Muchas veces nosotros podemos tener las escrituras en las manos, pero si el Señor Espíritu Santo no nos da ese entendimiento que nosotros necesitamos, a veces no va a ser posible. No va a ser posible que ese entendimiento venga a nosotros, ¿verdad? Qué importante es que nuestro entendimiento sea abierto por el Señor, porque el entender nos da el discernimiento, el cual se encuentra en la palabra de Dios para comprender cómo el enemigo está operando, conocer sus intenciones y sus técnicas para no caer en su trampa.
El discernimiento trae claridad a nuestra mente para pararnos firmes y hacerlo al enemigo retroceder, empoderándonos con su Espíritu Santo y hacer el trabajo al cual hemos sido llamados. Qué importante, hermana, de verdad es el entendimiento. Dice Nehemías, cuando nosotros lo entendimos, entonces cambió el panorama. Ya no, la opresión del enemigo ya no produjo ningún efecto en los corazones de ellos porque se les abrió el entendimiento. Fíjense que la sabiduría es saber cómo elegir la alternativa correcta, pero el entendimiento es saber por qué una alternativa o una situación es la correcta al momento de elegirla. Y Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos. Entonces, el entendimiento tiene que ir ligado a la fe. Efesios 5, 17 y 18 nos dice que no seamos insensatos, sino entendidos para saber cuál es la voluntad del Señor. Si quieren, vámonos a Efesios capítulo 5 para que leamos todo, porque ahí solo puse el 18. Desde el 17, Efesios 5, 17 dice la palabra de Dios, miren desde el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al momento de ser llenos de su Espíritu Santo, nos da ese entendimiento, esa sabiduría. La sabiduría nos dice, nos muestra la situación y nos dice cuál es el camino correcto o qué es lo correcto que debemos hacer. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, no matarás o hay que hacer el bien y no hacer el mal. Pero eso la sabiduría te dice, escoge hacer el bien. Entonces la sabiduría nos enseña cómo hacer el bien. Pero el entendimiento nos explica por qué hacer eso que la sabiduría nos dice es lo correcto y qué va a provocar en nuestra vida. El entendimiento nos abre el panorama y nos muestra completamente la razón por qué la sabiduría nos dice que escojamos X o Y camino. Entonces, qué importante es la sabiduría y el entendimiento caminando juntos. Y vean que el entendimiento, como dice Hebreos, viene solo por la fe, porque por la fe, dice, entendemos. Entonces, este entendimiento, hermanas, no es un entendimiento humano, este es un entendimiento espiritual. Proverbios 4:7 dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre tus posesiones adquiere la inteligencia o el entendimiento. Saber cómo hacer, cómo accionar, por qué debemos accionar de X o de Y manera. Eso es inteligencia o entendimiento. Pero qué importante, dice que cuando entendemos, Dios desbarata, deshace o estropea el consejo del enemigo. Entonces, si cuando Nehemías y la gente entendió la situación, dice que Dios desbarató el consejo del enemigo. Entonces, si lo vemos bien, significa que el propósito de Dios es que entendamos lo que Él quiere, o sea, que haya un entendimiento en nosotros, porque bien el Señor pudo haber cancelado, anulado o desbaratado el consejo del enemigo, pero si el pueblo seguía sin entendimiento, de nada iba a servir. Entonces Dios quiere, es su propósito que nosotros entendamos, que nuestro entendimiento sea abierto, porque cuando nosotros entendemos, el enemigo no puede hacer ya nada con nosotros. Vean esto, primero entendieron y luego el Señor desbarató el consejo de ellos. Entonces, cuando entendemos, ¿qué pasa? La palabra de Dios dice que cuando entendemos, obtenemos gracia.
Gracia es la capacitación de Dios para enfrentar al enemigo. Proverbios 13:15 dice que el buen entendimiento da gracia. Cuando entendemos también, poseemos un manantial de vida. O sea, se abre un manantial de vida ante nuestros ojos cuando entendemos, cuando nuestra mente se abre. Proverbios 16:22 dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Vean qué importante el entendimiento. Cuando entendemos, dice, aprendemos a amar nuestra alma, llevándola hacia la vida. Proverbios 19:8 dice, el que posee entendimiento, ama su alma. Miren, qué importante. ¿Se dan cuenta? El entender, Dios mío, es lo mejor que nos puede pasar juntamente con la sabiduría, porque la sabiduría trae el entendimiento. El no entender también hará que caigamos en el lazo del enemigo. Oseas 4:14 habla en la última parte, dice, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Entonces, no debemos permitir, vean, si no hay entendimiento en nosotros, peligra nuestra vida, porque podemos caer en el lazo del enemigo. Pero también entonces, ¿cómo lograr entender? ¿Cómo es que se llega a eso? Pues Proverbios 22:17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Es oyendo, prestando atención a la palabra de Dios y a su sabiduría que adquirimos el entendimiento o la inteligencia. Salmo 119:104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está el entendimiento? En sus mandamientos. ¿Ve? Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, hermanos, yo creo que esta mañana es mañana para pedir al Señor que se nos abra el entendimiento. A veces pasa que nos estamos ahogando o en una situación, a veces, como dice el dicho, ahogando en un vaso de agua. Tal vez ni siquiera es el mar, pero nos estamos ahogando en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque no logramos entender cuál es la razón por qué estamos en ese vaso de agua, aunque sea pequeñita la situación, pero cuando no hay un entendimiento podemos ahogarnos allí. Pero vean esto, me llama poderosamente la atención, como dice el hermano Mino, me llama poderosamente la atención el hecho de que el Señor, hasta que ellos entendieron, Él desbarató el consejo del enemigo. Entonces, eso el Señor quiere llevarnos a un entendimiento de lo que Él está haciendo, porque muchas veces nosotros no salimos de una situación y salimos necios en algo y en nuestra propia mente y queremos que el Señor nos saque y no hemos entendido que a veces el Señor lo está permitiendo porque Él quiere abrirnos, quiere que nosotros crezcamos y quiere darnos la sabiduría y el entendimiento. Pero cuando logramos entender, ya el efecto del enemigo no es lo mismo. Cuando nosotros adquirimos ese discernimiento, ya los ataques del enemigo no hacen el efecto que el enemigo quiere en nuestra vida. Nosotros sobrevolamos por el problema. Entonces ya no. Y entonces eso es la voluntad de Dios. Es tan importante el entendimiento para el Hijo de Dios porque cuando hay entendimiento de Dios y de sus propósitos para su vida, trae paz al corazón, sella su identidad en cualquiera que sea la circunstancia que pase. Cuando hay entendimiento, no se le atribuye despropósito a Dios. Vean esto, es muy importante. Porque el entendimiento hace decir, ok, Señor, tú estás haciendo esto aquí, yo lo entiendo, lo recibo y yo sé que tú eres bueno conmigo y me amas. No estamos aquí. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Y por qué a mí tuvo que pasarme eso? Eso es no tener entendimiento ni inteligencia, según dice la palabra. Eso dice, porque no se le atribuye despropósito a Dios en nada. Y el alma del Hijo de Dios reposa, porque reposa en la confianza de que Dios está obrando su perfecta voluntad en su vida.
Y como dijo el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Romanos 14:8 lo dice. Entonces, el enemigo pierde su fuerza y ¿qué? Tiene que retroceder. Ahora, quiero que lo veamos este mismo versículo en dos versiones diferentes de la Biblia. ¿Por qué? Porque abre un poquito más el entender este punto. No sé por qué el Señor me estaba hablando sobre el hecho del conocer, el entender. Y entonces me quedé en este versículo y por eso les decía yo, no tenemos prisa por terminar el versículo, sino por entender, porque para mí esto fue bastante, que le digo, el Señor me mostró y me enseñó mucho en este versículo. Dice la versión Biblia al día: una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones, vean, esto lo dice diferente. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Vean esto. Entonces, qué importante es esto, conocer las intenciones del enemigo. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nosotros conocemos cómo el enemigo actúa, sus intenciones, cuando nosotros adquirimos ese entendimiento de parte de Dios y vienen esas situaciones y vienen de frente a nosotros, que ya saben, por lo general, saben nuestra debilidad y vienen de frente a atacarnos, pero cuando el Señor nos abre el entendimiento, aprendemos a conocer las intenciones. Ah, tú ya vienes por este lado, ya uno ya empieza, ajá, ok, hoy chulito, chulita, hoy no me vas a fastidiar como lo haces siempre, porque yo ya conozco tus intenciones. Tú quieres venir a quitarme la paz y el gozo que Dios me ha dado y eso no te lo voy a permitir. Entonces, el entendimiento nos hace conocer sus intenciones. Cuando ignoramos las maquinaciones del enemigo, él gana ventaja en nosotros. Por eso el Señor quiere que conozcamos cómo el enemigo opera. Y ejemplo, dice, de algunas de sus maquinaciones. Veamos, la palabra de Dios dice que el diablo siembra cizaña. Mateo 13:39 habla de que el enemigo es el que siembra la cizaña. Esa es una de las formas en que él opera, sembrando cizaña. Cuando veamos nosotros cizaña metido, eso es obra del diablo que está trabajando, son sus maquinaciones. También es una obra del diablo el quitar la palabra del corazón del hombre para que no crea y se salve. Provoca incredulidad en el corazón del hombre para que no crea la palabra y para que no se salve en su corazón. Eso lo dice Lucas 8:12. También sabemos otra forma de que él trabaja es tentando al Hijo de Dios. Él conoce nuestras debilidades y a veces más que nosotros mismos. Y entonces él aprovecha y mete tentación. Esa es otra obra del enemigo. Imagínense, tentó a Jesús, cuanto más a nosotros, ¿verdad? Dice también, él siempre miente y engaña. Apocalipsis 8:40, Juan 8:44 y Apocalipsis 20:10. Y hermana, ya se va a terminar la sesión. Yo creo que vamos a empezar ok, sigamos. Estamos hablando de cómo opera el enemigo, algunas de sus maquinaciones para que nosotros aprendamos a conocer cómo son sus intenciones. Dice que él siempre miente y engaña. Y el diablo anda como león rugiente alrededor, dice, buscando a quien devorar. Él siempre anda buscando a quien devorar. Entonces, miren, la obra poderosa de Dios, la obra poderosa de la palabra de Dios nos permite discernir y conocer sus intenciones. Por eso es que esta palabra es tan importante para nosotros, no solo que la tengamos, sino que le pidamos al Señor ese discernimiento para entenderla. Porque aquí la palabra de Dios, dice Hebreos 14:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante
que toda espada de dos filos. Es más cortante. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean lo que hace la palabra. Entonces, qué importante es esto, hermanos. De verdad que nosotros dispongamos en nuestro corazón, hay anhelo en nosotros de conocer la palabra de Dios. Oh my God, el Word no responde. Bueno. Dice Eclesiastés 7:25, me volví, dice Salomón, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad y la insensatez y el desvarío del error. Salomón, veamos cómo hizo. ¿Se dan cuenta? Él primero fijó su corazón para saber, examinar e inquirir la sabiduría y la razón. Y eso lo llevó a conocer cómo operaba la maldad y el error. El Señor no solo quiere que nosotros estemos conociendo cómo el enemigo opera. Es importante conocer cómo el enemigo opera. Pero antes de eso, como lo hizo Salomón, antes de querer entender al enemigo o conocer las maquinaciones o las intenciones de él, que el Señor quiere que aprendamos a conocerlo a Él. El Señor hoy me despertó con esa palabra, conocer al Señor. Con la importancia, el Señor quiere que nosotros lo conozcamos. El Padre quiere que lo conozcamos y solo lo podemos hacer por medio de Jesucristo. Juan 1:18 dice Juan 1:18, veamos qué dice Juan 1:18, literalmente. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el amado Jesús vino a dar a conocer al Padre. Porque el Padre, Dios nunca fue conocido en el Antiguo Testamento como un Padre. Pero el Señor Jesús vino a darlo a conocer. Además, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna no solamente es un tiempo futuro en el que vamos a estar, ¿verdad? Porque también se interpreta el hecho de que en la vida eterna eso vamos a hacer, conocer a Dios. Porque nunca le vamos a conocer completamente porque Él es demasiado grande. Pero también esto significa que cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios en la medida de que Él se muestra a nosotros, vivimos en vida eterna. Se manifiesta la vida eterna en nosotros. Cuando se conoce a Dios y su sabiduría nos hace conocer también las intenciones del enemigo, Dios mismo frustra los planes. Era lo que habíamos dicho como experiencia. Aquí el versículo hablaba y decía, una vez dice que nuestros enemigos se dieron cuenta que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes. ¿Ve? Primero, igual que en el primer versículo que hablaba de que cuando ellos entendieron, Dios desbarató sus planes. Aquí dice que cuando ellos conocieron sus intenciones, el Señor frustró los planes del enemigo. Pero el apóstol Pablo decía, hablando de la ¿cómo se dice? De la superioridad que representa para nosotros el conocer a Dios antes de que conocer a nuestros enemigos. Las maquinaciones del enemigo, dice Filipenses 3 del 8 a 10. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte.
Aquí el apóstol Pablo nos habla de la excelencia que representa para el Hijo de Dios conocer a Dios. Yo creo que Dios quiere que aprendamos a conocerlo. Muchas veces no sabemos la magnitud o lo que es Dios, cómo quiere dejarse conocer a nosotros. En el Antiguo Testamento, esta palabra conocer se escribe con la palabra hebrea yadá, que significa conocer, pero observando, cuidando o tomando cuidado de la instrucción. Entonces, en el Antiguo Testamento era el hecho de conocer a Dios por medio de observar cuidadosamente la ley y sus instrucciones para comprenderlas, discernirlas y experimentar a Dios. En todo el Antiguo Testamento, Dios se dejó conocer a su pueblo de una manera. En medio de la ley, en medio de la instrucción, el pueblo, a medida de que conocía la ley, aprendía a conocer a Dios y la voluntad de Dios para el pueblo. Deuteronomio 7, 9 dice la palabra: conoce pues, decía Moisés al pueblo, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí dice que debemos conocer quién es nuestro Dios. Que Él es Dios, es el único Dios verdadero, que Él es fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman. Esta era la manera en que Dios se dejó conocer en el Antiguo Testamento. Se dio a conocer a un pueblo con el fin de que este pueblo fuera santo. Dios quería que lo conocieran a Él para que el pueblo se separara de los demás pueblos. Sí, porque el no conocerlo lo llevó al pueblo de Israel a la muerte y lo llevó al cautiverio. Isaías 1:3, ahí el Señor se lamenta en su corazón el hecho de que el pueblo no aprendió a conocer a Dios. Ellos se limitaron a la ley, a lo que estaba escrito, se limitaron a aprenderse la ley y a cumplirla al pie de la letra, pero nunca entendieron o conocieron al Dios que daba la ley. Ellos creían que con solo cumplir la ley era suficiente para agradar a Dios. Y Dios lo que quería era tener relación con ellos. Pero ellos no lo vieron de esa manera. Ellos lo vieron como un Dios, ok, pelea por mí y nos sacó de Egipto y todo eso, pero Él quiere que cumpla estos mandamientos, entonces voy a obedecer porque tengo que obedecer y porque están las leyes, y pensaban que eso era suficiente. Pero Dios no quería eso, pero el pueblo no entendió. Y dice en Isaías 1:3, el Señor se lamenta mucho porque dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y algo que me llamó la atención en la versión en inglés, no sé mucho inglés, pero esta parte aquí dice, te lo voy a leer en español. Pero Israel no me conoció, mi pueblo no consideró. O sea, el pueblo de Israel no conoció a Dios, por lo tanto, no se sentó a ver, a considerar, a llevar un entendimiento de lo que en realidad Dios quería para ellos. No discernieron, no consideraron la palabra. Si considerar es sentarse a ver todos los puntos y los pros y los contras, pero ellos no conocieron del Señor. Dice que ellos no lo conocieron. Dice, Israel no me conoció, mi pueblo no consideró, o sea, no se tomó el tiempo para considerar. Y esto nos habla de que el no conocer a Dios no lleva a un comprender, porque la palabra de Dios dice, la palabra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando hay un entendimiento terrenal, por decir así, de letra, es lo que ellos hicieron. Solo cumplían la ley, pero no hubo un entendimiento espiritual para conocer a Dios como Él quería ser conocido. Aquí mucho pueblo de Israel pudo haber dicho, pero si nosotros cumplíamos la ley, yo cumplí toda la ley, ¿y qué fue lo que pasó? Pero no es así. No era el conocer
que Dios quería, no era la forma en que Dios quería que ellos lo conocieran. Él quería que lo aprendieran a amar, más que solo el cumplir leyes de hombres, como dijo Jesús. Él quería que le entregaran su corazón y ellos no entendieron ese conocer. Ellos ¿cómo se llama? Comprender es como separar la mente y distinguir. Dice que separar la mente, eso habla en el diccionario, dice que es separar la mente y aprender a distinguir. Eso lo que significa es, no sé si ustedes han logrado, cuando se hacen mapas mentales, ¿sí? Que le ponen a uno en el colegio, yo veo a mi hijo que le ponen, haga un mapa mental de este tema. Entonces ponen aquí hasta con dibujitos, aquí en el centro la idea principal, luego vienen las ideas secundarias. Es un poner el pensamiento y luego distribuirlo y ponerlo de una manera para un mejor entendimiento y conocimiento. Y esto es lo que el pueblo no hizo, ese considerar, sentarse a detallar cuál era la voluntad de Dios para su vida y no lograron entender, conocer a Dios. Aún, hermanos, mucho pueblo no logramos, creo que en lo que es, no logramos comprender en la totalidad lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Cómo Él se quiere dar a conocer. Porque cuando nosotros entendemos eso, la carga se hace más liviana. Porque ya no lo hacemos en nuestra fuerza. A veces estamos viviendo vidas, ¿qué les digo? Peleando guerras interminables sin un entendimiento, sin un conocimiento de lo que Dios es en nuestra vida, de lo que Él representa para nuestra vida. Y eso nos hace pelear, hace que la carga y la guerra se haga más fuerte, porque no tenemos el conocimiento de Dios. Eclesiastés 9:12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos de la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando se cae de repente sobre ellos. ¿Pero por qué? Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Muchas veces no entendemos por qué es que ese tiempo. Miren, hermanas, no hay nada. Yo también he entendido esa parte donde yo he tenido que vivir lo que he tenido que vivir porque Dios quería y Dios permitió que pasara lo que tuviera que pasar, porque Él está obrando algo más. Pero cuando nos ponemos a quejarnos de nuestro pasado y que yo fui violentada por mis padres, mi papá no me amó, mi madre no me amó, no me trataba bien, sufrí tanto, muchos pueden decir yo fui violada, fui lastimada, abusada, y empezamos a tener lástima de nosotros mismos. Y eso hace, dice, que seamos enlazados, dice, se crean ataduras en nuestro corazón que no nos permiten avanzar. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el tiempo. O sea, ¿qué significa esto? El hecho de que detrás de mí en mi historia hay 40 años atrás. Pero cuando yo entiendo, ok, mi niñez sirvió para esto, aprendí esto, el Señor me enseñó esto, viví esto y empiezo a agradecer mi pasado, porque mi pasado, sea bueno o malo, que yo haya tenido, me trajo hasta aquí a conocer al Señor, a empezar a experimentar ese amor por Él. Yo creo que logramos abrir nuestro entendimiento y conocer que Dios hace que todas las cosas ayuden juntas para bien para aquellos que le amamos. Yo creo que en eso radica la bendición y el conocer a Dios. En lugar de quejarnos por nuestro pasado, yo sé que hay pasados muy duros, muy fuertes, pero Dios quiere que no estemos en el pasado, porque aquí dice en Eclesiastés que cuando no entendemos nuestro tiempo, eso se hace un lazo en nuestra vida. Y ese lazo nos hace caer. Aquí lo dice, porque el hombre dice, no conoce su tiempo. Entonces, agradecer aún lo malo en el pasado de nuestra vida y entender, ok, yo ya no me voy a quejar de lo que he vivido o de lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque el Señor me está enseñando a conocerlo. Y el conocerlo para mí representa la vida eterna.
Eso representa para mí el conocer. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Conocer a Dios. Conocer el tiempo de mi vida en el que Dios está mostrando. Porque aún cuando estamos caídos, cuando hemos caído, el Señor, aprendemos, cuando el Señor nos extiende su mano para levantarnos, lo aprendemos a conocer a Él en otra faceta. Podemos experimentar su amor, ese amor que nos levanta. Entonces podemos saber que Dios es un Dios que levanta, es un Dios que me ama aún cuando yo me resbalé y caí. Ahí el Señor me siguió amando. Y entonces yo aprendo a conocer a Dios. Eso me abre más mi entendimiento para conocer a qué Dios sirvo. ¿Quién es mi Padre? Que no solo me ama cuando yo estoy caminando rectamente, aunque es el deseo de su corazón, porque trae mucha bendición para la vida nuestra cuando caminamos rectamente delante de Dios. Pero ese Dios también nos ama. Su amor no se disminuye cuando nosotros resbalamos o caemos o tropezamos. Su amor sigue siendo perfecto para con nosotros. Ese amor extiende su mano para levantarnos. Yo creo que eso, hasta agradecer, tenemos que aprender a agradecer eso en nosotros. Que aún esos tiempos de adversidad que pasamos, aún esos tiempos de derrota que pasamos en nuestra vida, porque ¿quién no ha pasado tiempos de derrota? Que se siente derrotado. Todo eso nos enseñó a conocer a Dios. Y aunque, miren, hemos pasado muchas circunstancias y hemos conocido a Dios en muchas facetas en nuestra vida, aún no logramos conocer a Dios como Él quiere ser conocido. Entonces, eso debería ser nuestra meta, conocer a Dios. Yo creo que es fundamental para el Hijo de Dios a que anhelemos en nuestro corazón conocer a Dios cada día. El conocer a Dios nos hace conscientes de su pacto. ¿En qué pacto estamos? En un pacto que no te deja cuando caes. Es un pacto que el Señor no te deja cuando pecas. Es un pacto que el Señor no te deja cuando estás con hambre, cuando no hay comida. Él no te deja. Estamos en un pacto eterno. Estamos conscientes del pacto, que si Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, no nos va a dejar ni tirados, no nos va a dejar en la enfermedad, no nos va a dejar en la adversidad cuando vengan tormentas. Él tiene un pacto eterno. Ese conocer a Dios nos hace pelear más, saber nuestro lugar en el reino. Ese pacto, entonces aprendemos a aceptar su amor y a reconocer no solamente ese amor, sino que también nos hace reconocer y entender que Dios es un Dios celoso y que también debemos apartarnos del mal y del pecado para no caer en su ira e indignación, porque así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y eso también, vean que el conocimiento de Dios no solo nos hace experimentar el amor de Dios, pero también nos abre el entendimiento para saber que Dios al que ama disciplina. Y que si si nosotros actuamos mal o caemos en pecado o cualquier cosa, Él nos va a corregir. Y creo que el conocerlo a Dios también nos debe provocar en nosotros, como hablábamos el lunes, ese miedo no que nos aparta de Dios, sino ese miedo de saber que si yo actúo mal y ando en camino de error, va a venir disciplina a mi vida y mejor me corrijo yo. Ese miedo santo de parte de Dios que provoquen sus hijos es para llevarnos a obedecer a Dios y a no fallarle deliberadamente. ¿Sí? Es un temor que cae en nuestro corazón para amarlo y para respetarlo. ¿Sí? Salmo 90:11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién puede conocer eso? Solamente aquel que al cual el Señor se deja conocer. El Señor deja ser conocido por Él. Entonces, ese es el deseo de Dios, que aunque aprendamos a conocer su amor, también lo conozcamos en todas las facetas. ¿Sí? Ese conocimiento nos debe apartar del pecado.
Jeremías 8:7 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo, dice el Señor, no conoce juicio. No conoce juicio. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la palabra juicio nosotros siempre pensamos que es castigo y muerte. Pero cuando conocemos el juicio de Dios, que el juicio de Dios nos hace corregirnos. El juicio de Dios para nosotros no representa muerte. El juicio de Dios para el pueblo, como ya hablamos la vez pasada, el juicio de Dios para su pueblo es corrección, es disciplina. El juicio de Dios para el mundo es condenación y muerte, pero para nosotros no. El juicio es para vida. Dice, mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Entonces es el veredicto, es un pronunciado judicialmente que nos justifica para ser perdonados. Porque si no entramos a juicio, no podemos ser justificados por Dios. Porque el entrar a juicio nos permite ser hallados culpables. Y cuando somos hallados culpables, entendemos que necesitamos tener un arrepentimiento genuino, que necesitamos ser perdonados, que necesitamos la justificación de Dios. Y entonces, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros entendemos y viene arrepentimiento genuino a nuestro corazón, entonces somos candidatos para optar por la justificación, por el perdón de Dios, para ser corregidos y para ser encaminados otra vez en el camino de Dios. Es importante el juicio de Dios en nuestra vida, porque el juicio de Dios nos ubica. El juicio de Dios, por eso dice la palabra, el apóstol Pablo en Romanos, que la ley hace brotar, la ley saca el pecado, evidencia el pecado, y eso es lo que hace el juicio. Pero el juicio en nuestra vida, como les repito, no es para muerte, sino ni para condenación, sino para justificación y para perdón de pecados. Entonces, y Daniel 11:32 dice algo muy importante, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Ve qué importante? Cuando conocemos, como lo hicieron Nehemías y el pueblo, cuando entendimos o cuando conocimos, dice, se levantaron, se empoderaron y dijeron, vamos a actuar. Entonces dice, se esforzará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, el conocer a Dios nos fortalece, hermanas. El conocer a Dios cada día nos llena más de la sabiduría, nos llena más de la fuerza del Espíritu Santo y nos hace actuar. No actuar de una manera incorrecta, sino actuar en la voluntad de Dios. El Señor quiere llevarnos a un conocimiento de su palabra, a un conocimiento absoluto. Porque el pueblo de Dios conocía hasta cierto punto, pero el Señor quiere llevarnos a un conocimiento absoluto, porque ahora Él mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, la demanda para conocerlo ahora para nosotros es mayor que la que había en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ellos solo podían conocerlo exteriormente a Dios. Miraban sus milagros, sus maravillas, contaban cómo Dios los había sacado con mano fuerte, el poder de Dios. Pero ahora ese poder está en nosotros. Entonces, ¿cuánto más es la demanda para nosotros de conocer al Dios que tenemos? Y esta palabra ahora ya cambia. Ahora ya no es un conocimiento por escudriñar o por conocer la ley. Ya este conocimiento es un conocer, un saber absolutamente. Un conocimiento, dice, absoluto y completo. Esa es la palabra griega que se llama ginosko. Esa es la palabra que es conocer, un conocimiento, absoluto y completo. Y esta palabra es la misma que usa Lucas 10:22 cuando habla de que nadie conoce al Hijo sino por el Padre y nadie conoce al Padre sino por el Hijo. ¿Verdad? Conocer absolutamente, eso ya lo trae el Señor Jesucristo. Este nuevo conocer a Dios fue manifestado solamente por Jesucristo.
Dice también, así como el Padre me conoce, dice Juan 10:15, y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Es el mismo conocer. El Señor Jesús conocía absolutamente al Padre. Un conocimiento completo. Mis hermanas, que la batería se me agota. Ok. Un conocimiento absoluto. Jesús dio a conocer esto. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este es este conocimiento también. El conocerlo por completo, con absoluto conocimiento. Eso es lo que el Señor quiere desarrollar con nosotros. Ya no es un conocimiento solo por la letra, sino un conocimiento ya por experiencia. Un conocimiento completo. Juan 14:17 dice, y el Espíritu de verdad, el cual mora en el mundo, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahora el Espíritu que mora en nosotros, ya lo podemos conocer de una manera completa porque mora en nosotros. Entonces, el conocer a Dios absolutamente nos lleva a un conocimiento de la obra que Dios está haciendo en nosotros y nos capacita para vivir en su voluntad. Ya no es un mismo conocimiento que tenía el Antiguo Testamento. Por eso es que la demanda para nosotros es mayor. ¿Sí? Pablo nos enseña en Colosenses que este conocimiento es un pleno discernimiento también. Y aquí la palabra que ya usa Pablo es la palabra epignosis. Ya habla de un pleno discernimiento. Un pleno discernimiento. Ok, ¿qué significa esto? ¿Por qué es diferente al otro? El conocimiento que hablaba Jesús es el conocimiento que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sí? Es el conocimiento completo de Dios. Ahora, Pablo dice que necesitamos recibir el conocimiento espiritual. Ya esto es un entendimiento espiritual para que nos trae discernimiento a nuestra vida. Ya viene para aplicarnos, se aplica en nosotros para saber cómo conducirnos y cómo obrar en nuestro diario vivir. Colosenses 1:9-11 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos tener ese conocimiento de la voluntad de Dios? Vean que primero es el conocimiento completo de Dios y luego ese conocimiento de conocer su voluntad para nosotros. Es un discernimiento. Y para que andemos, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo también en el conocimiento de Dios. Y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí se da el conocimiento de su voluntad y que Él desea que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Eso nos da a entender que aún el Señor se está dejando a conocer en nuestra vida paulatinamente. Y posiblemente nos conllevará la vida eterna. Ahora, la otra versión que les quería hablar de este mismo versículo es que dice, cuando la versión Dios habla hoy, dice Nehemías 4:15, cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había desbaratado sus planes, todos nosotros volvimos a la muralla, dice, cada cual a su trabajo. El entendimiento entonces y el conocimiento de Dios y la sabiduría que el Señor da por medio de su palabra nos hace prepararnos y pararnos firmes ante el enemigo. El entender y conocer nos lleva a someternos a Dios, nos capacita para discernir las intenciones del enemigo y nos prepara para resistirlo firmes y hacer que el enemigo huya de nosotros. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
¿sí? Segunda de Crónicas habla de lo mismo, pero dice, no endurezcad pues ahora vuestra servir como vuestros padres, someteos a Dios y venid a su santuario. Entonces, para poder resistir al diablo, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. Nunca vamos a estar preparados para hacerle frente al enemigo si primero no nos sometemos a Dios. Segunda de Crónicas habla de venir a su santuario, venir a establecer una relación personal con Dios. Salmo 91:1 habla y dice, el que habita al abrigo del Altísimo y morar, habla también de morar bajo la sombra del Omnipotente. Esto se habla de someternos a Dios y a su voluntad, metiéndonos a su santuario. Es en su presencia que nos sometemos a Él, cuando nos rendimos completamente a su amor y voluntad para nosotros. Allí en la presencia de Dios es que aprendemos a ser fortalecidos y empoderados para pelear en su nombre. Por eso es que necesitamos pelear en Cristo. No es en nuestras fuerzas, sino por medio del Espíritu Santo. Todo es en Cristo. Somos justificados en Cristo. Somos reconciliados con Cristo. Somos bautizados en Cristo. Somos muertos y vivos para Dios en Cristo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Y ninguna de condenación hay para los que están en Cristo. Somos librados de la ley del pecado por medio del Espíritu de vida en Cristo. Vean, todas esas citas, ustedes pueden verlas despacio en su casa. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Toda nuestra vida tiene que estar en Cristo, bajo su gobierno, bajo su soberanía, sometidos a su voluntad, porque somos un cuerpo también en Cristo. La gracia de Dios es también dada en Cristo, o sea, todo está en Cristo. Y el someternos a Dios, allí es cuando nosotros creo que somos preparados. En ese sometimiento somos preparados. Y cuando el enemigo sabe que estamos preparados con el entendimiento. Mamá, apaga tu micrófono porque se escucha más la voz del niño que de Sarita, disculpa. Ok. Y ahorita estamos ya casi terminando, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento, es abierto nuestro entendimiento. Aprendemos a conocer a Dios primeramente y entendemos por medio de la sabiduría que Dios nos da, conocer las artimañas del enemigo, estamos preparados para hacerle frente. Porque dice la versión esta, cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había desbaratado sus planes. Vean, el Señor quiso que primero entendieran, conocieran y se prepararan. Entonces Dios desbarató, frustró y canceló, confundió la mente y los planes de sus enemigos. Entonces, cuando se da esto, estamos preparados para seguir en la obra, para volver al trabajo de la obra. Entonces, el enemigo ya no puede hacer nada, no puede hacer nada. Él se queda con brazos atados, porque un pueblo que conoce a su Dios, como dice Daniel, me gustó esta cita, Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vean qué bendición es esto. Yo me quedé en este versículo porque me encantó todo esto. Yo le dije al Señor, de veras, qué necesidad tenemos de conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, entendemos. Se nos abre el entendimiento, hermanas. Ya no tenemos que estar peleando por la situación en que estamos. Porque esta situación en que estamos, cualquiera que sea, Dios la permitió porque Él tiene planes. Entonces eso nos fortalece, mis amados hermanos. Nos fortalece y nos llena del Señor. Y nos prepara para trabajar en la obra de restauración. Ya sin ponerle tanto, ¿cómo se llama? Atención al enemigo. Ojo, más adelante vamos a ver cómo ellos, a pesar de que ellos entendieron y fueron capaces de pararse firme y ya no hacerle caso a las obras del enemigo, eso no significa que ellos
ya ignoraron al enemigo. Ojo, el siguiente versículo habla que dice que como ellos empezaron armados, empezaron a trabajar en la obra de reconstrucción, ¿verdad? Y hasta aquí lo vamos a dejar hoy porque ya se nos acabó el tiempo. Nos queda menos de 2 minutos. ¿Algún comentario, mis hermanas? Para comentarios.